Vamos a continuar con lo que vamos viendo. Gálatas 5:20. Estamos viendo la obra de la carne. Hemos visto diferentes cosas ya en diferentes libros. ¿Qué vimos? Vimos la envidia. ¿Qué más? ¿Alguien se acuerda? El enojo. ¿Qué más? Los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones, las enemistades. Y aquí hay un grupo de 3 cosas, pero solo voy a dar uno por el tiempo. Y el otro lo voy a dar el sábado, ¿sí? Dice idolatría, hechicerías, verso 20, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Vamos a dejar las 2 primeras para el sábado, porque es un tema bastante profundo también. Y vamos a tocar solamente este, que habla de las herejías. Que las herejías están ligadas, están relacionadas a una doctrina, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la doctrina de la enseñanza. Y la palabra herejía significa sostener con persistencia un error, ¿sí? Y hoy, en el tiempo que nosotros estamos viviendo como iglesia del Señor en la tierra, estamos en el tiempo de la apostasía. Mira lo que dice la carta de Timoteo, 1 Timoteo 4, donde hay herejías, que es una obra de la carne, donde hay herejía va a haber apostasía, es inevitable, porque las doctrinas serán doctrinas de error. Dice así, capítulo 4, verso 1 de 1 Timoteo, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, algunos, dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Bueno, ahí habla varias cosas que este tema nos va a mostrar hoy. Mira lo que dice el capítulo 4 de 2 de Timoteo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio o equilibrado en todo, soporta las aflicciones a obra de evangelista y cumple tu ministerio. Esta es la recomendación de Pablo a Timoteo, ¿sí? La palabra apostasía, hermanos, que estamos en el tiempo de la apostasía, significa renunciar o abandonar, ¿sí? Volver hacia atrás, desertar, deslealtad, traición. Todo apóstata es un negador, ¿vio?, de lo que creyó. Hoy se está negando mucho la palabra de Dios, está muy devaluada la palabra del Señor, lamentablemente, porque se han metido en el cuerpo de Cristo hombres con una apariencia de piedad, pero han pervertido el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo allá en Gálatas capítulo 3, creo que es, o 1:3 por ahí, el 3 o el 1. Si alguno predica otro evangelio al que nosotros le hemos dado, ¿sí?, sea maldito, ¿sí? Y hoy muy frecuente las herejías, los errores doctrinales, a veces puede ser por impericia, a veces puede ser por falta de preparación, o también puede ser porque hay espíritu operando en una persona y ya está volcado su corazón, ¿sí? Tiene la apertura, ¿sí?, al error, ¿sí? Entonces van siendo engañados y van engañando a otros, ¿sí? Y esta generación que se va levantando es una generación ya con un evangelio adulterado, ¿no? ¿Sí? Quizás las generaciones de antes, hace 50 años atrás, quizás era mucho más sana la doctrina, la enseñanza, era más puro el evangelio, en el sentido de la pureza que el evangelio puro es un evangelio bíblico, ¿no? ¿Sí? Que no se lo mezcla con nada. Hoy está mezclado con un montón de cosas el evangelio. Entonces, nosotros como cristianos debemos tener el conocimiento de esta verdad, ¿sí? Entonces, hay muchas falsas doctrinas, que eso lo voy a enseñar hoy, muchas falsas doctrinas. Mira lo que dice el libro de San Judas,
capítulo 1, verso 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribirles, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos, dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios y único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, eso está pasando hoy. Nosotros estamos en el tiempo que dijo Pablo, estos son los días peligrosos. ¿Sí? Estos son los, dice la palabra, andad como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Estos son los días malos, ¿sí? Que la iglesia tiene que tener mucho cuidado. ¿Sí? Mira lo que dice Efesios 1:15. Y voy a enseñar algunas doctrinas que hoy son populares dentro de la iglesia. 1:15 dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y se sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Todos sabemos que el Señor es la cabeza de la iglesia, y yo siempre digo lo mismo: donde el pastor es cabeza de la iglesia, ya la iglesia está de cuajeringada, ¿yo? Porque si el pastor es la cabeza de la iglesia, ya es un monstruo, ¿yo? Ya es un cuerpo con dos cabezas. Entonces, la cabeza siempre seguirá siendo Cristo, que es la única cabeza, ¿sí? Los demás son siervos inútiles y hacen lo que Dios le mandó. El Señor dijo: si ustedes hacen lo que yo les mando, son inútiles. O sea, habría que hacer más de lo que Dios nos manda. ¿Sí? Bueno, algunos creen que son la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces, por eso, hermanos, cuando el corazón se eleva, ¿sí?, las tinieblas también actúan y vienen las distorsiones de la verdad, ¿no? Mateo 23. Voy a tratar de ser breve y tocar algunas doctrinas que son populares hoy dentro de la iglesia. Yo lo digo porque por ahí hay algunos hermanos que escuchan otros predicadores por internet, ¿no? Entonces, por lo menos, lo que tengo un poquito de conciencia de dónde está parado, ¿no? Y pueda discernir si está escuchando un espíritu de engaño, ¿no? Mateo 23, 9 dice así: no llaméis Padre, dice, vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Sí? Una doctrina que hoy se ha permeado en la iglesia es la doctrina de la paternidad. ¿Sí? La paternidad apostólica y profética, todo este movimiento que en los años 90 empezó a proliferarse en todas las iglesias acá en Latinoamérica, estoy en Estados Unidos. Y de acá viene, hoy es normal a los pastores le dicen papá, ¿sí? Y además hay algunos que se le obligan a la iglesia que le digan papá. Algunos le dicen papito. Imagínense, ¿sí? Ahí está el papito, ¿sí? Un poco más le van a decir el papa, ¿no? El papanata. Pero bueno, estas doctrinas, ¿sí?, hoy están vigentes en la iglesia, ¿sí? Entonces, pero el Señor dejó bien claro, le dijo: a nadie llames Padre en la tierra, sino hay un solo Padre, ¿sí? Nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces esta doctrina está distorsionada y hoy se paga por una cobertura espiritual. Bueno, hay pastores como apóstoles, o apóstatas mejor dicho, como, no sé, Guillermo Maldonado y otros de esos personajes. Por ejemplo, si usted entra a su página oficial de su iglesia,
va a ver que usted, para que él ore por usted tiene que pagar una cantidad de dinero, ¿yo? No sé cuántos dólares tiene que poder pagar para que él ore por usted. Bueno, a eso le llaman cobertura, ¿no? Cobertura espiritual. Esa es la paternidad espiritual, ¿sí? Porque teóricamente nosotros estamos en una orfandad espiritual, somos todos huérfanos, ¿no? No tenemos padres. Entonces necesitamos hombres que nos den su paternidad, que nos cubran, ¿no? Entonces, acá podemos ver, hermanos, que eso es un gran error, ¿sí? Que usted no se tiene que dejar arrastrar, ¿no? Por ahí alguien le pregunta, ¿y quién es tu padre espiritual? Bueno, usted tiene que saber quién es su padre espiritual. ¿Quién es su padre espiritual? Yo no soy. Yo soy hermano, ustedes consiervo de los que sirven, pero no soy padre. ¿Entiende? La paternidad espiritual, hermanos, es una fábula que se ha inventado, y a través de esa fábula, desmedidamente, la iglesia debe honrarlo a ese padre. ¿Entiende? Y digo desmedidamente, nosotros hemos venido de iglesias que son así, ¿no? ¿Sí? Un poco más, cuando va caminando el pastor tiene que ir sacándose la ropa y tirando en el piso porque no pisa el piso, se ensucian los zapatos, ¿no? Algunos lo acompañaban hasta el auto llevándole la valija o la Biblia, porque capaz que era muy pesada. ¿Quién sabe? Entonces se llega, con esta doctrina, la iglesia termina idolatrando al hombre de Dios. Entonces terminan haciendo ídolos, ¿no? Los pastores se terminan convirtiendo en ídolos, intocables, ¿no? Pues si no tocáis al ungido, dice, ¿no? Sí. Bueno, esta doctrina la trajo un señor llamado Peter Warner, de Estados Unidos. Se proliferó por acá, por Latinoamérica, y un señor llamado Ronnie Chávez, que es un profeta, que es muy amigo del pastor Jiménez, ¿sí? Todos los años usted ponga a Ronnie Chávez en internet, a ver, va a salir la profecía del año, ¿sí? No le pega una de las que profetiza, pero él profetiza, ¿sí? Pues son unos chantas, son unos mentirosos. Y los mentirosos se juntan con mentirosos, ¿entiendes? El otro más ladrón que no sé qué, ¿no? Pero usted entiende, hermanos, que estas cosas, por eso la palabra dice inventores de males, ¿no? ¿Sí? Cuando habla sobre la característica de los hombres de los posteriores tiempos, habla que algunos son inventores de males. Ellos maquinan en su mente todas estas cuestiones, manipulan a la iglesia y corrompen la verdad, ¿entienden? Pablo le decía a Timoteo como hijo amado, hijo en la fe, ¿no? ¿Sí? Un hijo en la fe, pero nunca Pablo usó la manipulación, ¿sí? Y tampoco enseñó como una doctrina, ¿no? ¿Entiendes? Entonces esta doctrina usted tiene que saber. Dice, ¿quién es tu padre? Es tu padre el que está en el cielo, ¿sí? El mismo papá de Cristo es el suyo, ¿sí? Al mismo que Cristo invocaba, nosotros invocamos, ¿no? El mismo padre, no es otro, ¿sí? ¿Entiendes? Porque si, así nace la idolatría por las personas, ¿no? ¿Sí? El fanatismo, ¿no? ¿Sí? Y el fanatismo ciega. ¿Sí? Cuando la persona se vuelve fanático de otra persona, ¿sí? Ahora, hoy no se hacen discípulos de Cristo, hoy se hacen discípulos de los pastores, ¿no? Y Dios nos mandó al pastor a ser discípulo de sí mismo. ¿Sí? Todo pastor tiene la responsabilidad de hacer discípulos que sigan a Cristo, no a él, a Cristo. Ahora, cuando llega el fanatismo al corazón, ciega la mente y la persona sigue al hombre. Entonces, por más que el hombre sea un pecador y haga las cosas todo al revés, como está cegado, ¿sí? Igual va a apoyar. ¿Sí? Puedo tener un montón de pastores que van de atrás para adelante y al revés de la voluntad de Dios y la gente lo sigue igual. Así, ¿cómo puede ser? Y porque están cegados. Porque el fanatismo es eso. Pero también estas doctrinas torcidas son las que potencian, ¿sí? Ese espíritu, ¿sí? Nosotros veníamos de una iglesia una iglesia apóstata, ahí nacimos, ahí crecimos, nos bautizamos, nos casamos con mi esposa. Y yo, por ejemplo, yo no me podía acercar al pastor si no tenía un billete para darle antes, ¿no? Digo, decirlo con sinceridad, ¿eh? O sea, usted se acercaba al apóstol de Dios y tenía que ir con un sobre. Mira, yo tuve 11 años en esa iglesia, él nunca habló conmigo. Nunca, ni una sola vez, nunca. ¿Sí?
Apenas me conocía la voz, y hay gente que te pastorea, pero yo era totalmente desconocido, ¿entiendes? Bueno, eso hoy abunda en las iglesias, ¿sí? Parece que el pastor tiene que hablar a la oveja, se tiene que mover en medio del pueblo, ¿entiendes? Hoy el pastor o el apóstol con esta enseñanza parece que son artistas de Hollywood, intocables. Algunos llegan a tener esta guardaespaldas, ¿sí? Por eso viven en la opulencia, ¿sí? Mintiendo, engañando, que como dijo Pablo, nosotros no medramos, sino que estamos medrando, ¿sí? Van pervirtiendo la verdad, van rompiendo la verdad, van desgajando la verdad que el Señor dejó en su palabra para su propio beneficio. Entonces, toda esta doctrina, hermanos, nosotros tenemos que tener bien claro, Otra doctrina que parte de ellos también es que somos dioses. Es una doctrina de la iglesia mormona, de los mormones. Los mormones dicen que nosotros somos dioses. ¿Sí? Estas cosas las tenemos que tener bien claras, hermanos, en nuestro corazón. Hay enseñanzas también, por ejemplo, como la sanidad interior. ¿Cuándo has participado alguna vez en una iglesia de sanidad interior? Antes era en el año 2005 al 2010 era furor. ¿Sí? Cualquier iglesia que usted iba te hacían sanidad interior. ¿Sí? ¿Te hicieron sanidad interior? No, entonces vení pasar. Entonces tenía que estar ahí como el psicólogo, ¿sí? Todas esas doctrinas, hermanos, ¿sí? Esas vienen del G12 también, del Opus Dei, un pastor colombiano llamado César Castellanos. Bueno, tuvo una revelación por ahí, no sé qué, le apareció un ángel, no sé quién, y le dio el método, ¿sí? Método G12, y todo eso se implementó en la iglesia, y la iglesia abrió las puertas, ¿sí? Yo estando en la iglesia apóstol participé de esto, que son los encuentros. ¿Cuántos participaron en algún encuentro? Post-encuentro, reencuentro. ¿Sí? Obviamente que hay que pagar, ¿no? ¿Sí? Gratis no es. ¿Entiendes? Entonces, todas estas doctrinas, hermanos, son cosas torcidas, ¿no? ¿Sí? Que tenemos que tener también la inteligencia espiritual de darnos cuenta cuando estamos masticando la palabra, ¿no? Recuerden lo que dijo el Señor. Mirad bien cómo hice. Mira bien. ¿Usted ve con los oídos o con los ojos? ¿Ah? Pero el Señor dijo, mirad bien cómo oís. Porque todo lo que oís se te va a añadir. Entonces dice, mira bien, porque las palabras causan visión. ¿Sí? Cuando usted escucha una palabra, le causa una visión interna, ¿no? Entonces el Señor dijo, miren bien lo que oyen. Porque todo lo que oigan, si lo que usted oye es incorrecto, se le va a pegar. Y usted va a repetir por inercia, ¿no? ¿Entiende? Por eso nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que busquemos la verdad, hermano. Pero hay que buscarla y hay que amarla. ¿Sí? Por eso es el libro de Proverbios, compra la verdad y no la vendas. ¿Sí? La verdad, hermanos, nadie quiere escuchar la verdad. La gente le huye a la verdad. ¿Sí? Nadie quiere ser confrontado con su vida, realmente como Dios. Entonces, si usted escucha predicadores que son de flauta dulce, ¿vio eso que todo es bendición y prosperidad y calle de oro, mar de cristal? ¿Sí? Y nunca hay una confrontación o un llamado de atención al pecado, porque a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si Dios te llama a la santidad, eso es demasiado exagerado. A tan santo hace este Dios. ¿Sí? El mundo también. Entonces, hermanos, es importante que nosotros escuchemos, ¿no? Todo lo que nosotros oigamos, hermanos, va a quedar en el depósito de nuestro corazón. Y tarde o temprano eso va a repercutir en nosotros, en nuestras convicciones. ¿Sí? Por eso decir la palabra que peleemos ardientemente por la fe que nos pueda dar. ¿Sí? Esta fe no tiene que ser adulterada, ¿no? Ahora, ¿cómo se adultera la fe? A través de palabras que no es la verdad. ¿Sí? ¿Entienden? Otra doctrina también infiltrada en la iglesia en los años del 2015 para acá, hoy está recontra establecida y afirmada en las iglesias. ¿Cuánto escucharon estas tres palabras? Yo declaro, yo decreto y yo confieso. ¿Sí? Pues allá la gente declarando, decretando y confesando. Bueno, esto es el pensamiento positivo, ¿no? ¿Sabe que esto es una enseñanza de la nueva era? ¿Sí?
de la New Age. Sí, Sergio. ¿Sí? Y usted va a escuchar a muchos cristianos que hoy en este lenguaje. Bueno, vos declará, vos confesá, decretalo, ¿no? ¿Por qué? Porque basado en la doctrina de ellos, se dice que nosotros tenemos poder en las palabras. ¿Entiendes? Que tenemos poder en las palabras. Entonces todo lo que vos confieses se va a hacer. Lo que vos decretes se va a realizar, ¿no? ¿Sí? Lo que uno declare, ¿no? Por ejemplo, que yo digo, yo declaro que estoy sano. Y el otro día murió. Pero no es que declaro que estaba sano. Si fuera verdad, hermano, nos declaramos todos ricos y prósperos y mañana tenemos la cuenta del banco llena que reversando. Y compramos una iglesia. ¿Entiendes? ¿Sí o no? Si sería cierto. Cuando usted declare que es rico y vaya a revisar su cuenta. 0 pesos. No hay nada, ¿no? Mira lo que dice Proverbios ahí. Proverbios 18. Esta doctrina, hermanos, viene de la metafísica. ¿Sí? Y la metafísica está ligada al ocultismo, ¿no? Proverbios 18, verso 20. Dice así: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿A qué se refiere esto? Que el hombre lo que siembra cosecha, ¿vio? ¿Entiende? Entonces usted con las palabras puede edificar o puede destruir. Puede dar vida o puede dar muerte, ¿vio? Pero no tenemos el poder nosotros creativo. Nosotros como cristianos no tenemos poder creativo. No podemos crear. ¿Sí? ¿Entiende? Dice, no, pero la palabra de Dios es que nosotros llamamos las cosas que no son como si fueran. Bueno, no es cierto. Tampoco es cierto eso, ¿eh? ¿Cuántos creen que nosotros podemos llamar las cosas que no son como si fueran? Porque ese es un dicho, ¿vio? ¿Sí? Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 4. Entonces, como nosotros llamamos las cosas que no son como si fueran, tenemos el poder de crearlo, ¿vio? Pero acá se va a dar cuenta que no. La palabra no dice eso, ¿vio? Porque las mentiras, hermanos, dentro de las doctrinas de la iglesia, las mentiras nunca son abiertas. Las mentiras son encubiertas, las herejías son encubiertas, son disfrazadas, ¿vio? Tienen parte de verdad y viene el engaño detrás, ¿no? ¿Sí? Mira lo que dice 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Acá la promesa que el Señor le hace a Abraham. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son. ¿Quién llama las cosas que no son como si fuesen? ¿Fue Abraham o fue Dios? Dios es el único que puede llamar a las cosas que no son como si fuesen. Dios al muerto le puede decir que viva, ¿no? Pero nosotros no tenemos ese poder. Mira lo que dice Génesis 17, verso 5. Ahí está la confirmación de lo que le dijo Abraham. 17:5. Dice, no se llamará más tu nombre Abraham, porque no le llamaba Abraham, sino que será tu nombre Abraham. ¿Sí? Le añadió una H. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. La palabra Abraham significa padre enaltecido. Abraham sin H. ¿Sí? Y la palabra Abraham significa padre de una multitud. ¿Por a quién le cambió el nombre? Dios, ¿yo? Entonces, ¿quién le llamó? ¿Quién llamó a lo que no era como si fuese? Dios. Bueno, nosotros no podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. No tenemos ese poder. ¿Sí? Entonces esas cosas suenan bien, ¿no? ¿Sí? Pues usted cuando escuche a algún hermano así que medio yo confieso, yo declaro, usted ya sepa que ya tiene ahí torcido el pensamiento, ¿no? ¿Sí? Es una doctrina torcida esa, ¿no? ¿Sí? No, vos tenés que declarar, tenés que confesar. ¿Quién no tenés fe vos?
Por lo general pasa cuando alguien está enfermo, ¿vio? Una situación grave, ¿vio? ¿Sí? ¿Sí? Ahí como salió bien en un video por ahí uno que dijo, yo decreto, ¿vio? Que está sano, ¿vio? Se murió el otro ahí, ¿vio? Y fue público eso porque quedó expuesto en todos lados, ¿vio? El muchacho este que cantaba, ¿cómo era su hermano? No me acuerdo el nombre. Julio Meda, ¿sí? Y le dijeron, encima dijeron, no vamos a recibir un no como respuesta. ¡Bah! No, sí que tenía autoridad, ¿eh? Una vergüenza pública, porque después tuvieron que salir a aclarar, ¿eh? ¿Sí? Pero se da cuenta que ni el decreto, ni la confesión, ni la declaración sirve para nada, ¿eh? Porque es mentira, es una fábula, ¿eh? Es un engaño, ¿sí? Pero este pensamiento positivo se metió dentro de la iglesia hoy, ¿sí? Se metió. Otra cosa más también que se dice, Josué, libro de Josué 1.4, dice así: esta cosa que le voy a decir ahora tiene que ver mucho con la guerra espiritual, ¿no? ¿Sí? Porque la guerra espiritual, le dieron una fama a la guerra espiritual que cae en el misticismo, ¿no? La palabra dice que tenemos lucha, dice, ¿sí? Yo cuando enseño la carta de Efesios siempre le recalco lo mismo. Marque esa palabra. La carta de Efesios dice que tenemos lucha contra sangre y carne. No dice guerra, ¿vio? Y la palabra guerra espiritual no aparece en ningún lado de la Biblia, ¿vio? Pero dice lucha. Y el concepto de lucha es uno y uno, ¿vio? Dos personas. ¿Sí? ¿Vio la lucha a cuerpo libre? Existía eso en Atenas, ¿vio? ¿Sí? En los juegos que hacían ahí. Dice acá 1.4. Verso 3. Yo he entregado, como lo había dicho, a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Bueno, esta promesa el Señor le hace a Josué, pero hay muchos, veo que dicen, vamos a conquistar, ¿no? Entonces todo lo que nosotros pisemos, veo, va a ser nuestro. Si pisamos el territorio, es nuestro, ¿no? Bueno, esa promesa es una promesa que Dios le dio a Josué solamente, ¿no? Y esa promesa tenía un límite, ¿no? Desde el Líbano hasta el Éufrates, nada más. No es para nosotros, ¿no? Y es algo que Dios específicamente le dio un territorio de conquistar, ¿sí? A Josué. Entonces, por eso también está puesto en la iglesia como una doctrina. Todo lo que tiene que ver con la guerra espiritual está esa doctrina, ¿no? ¿Sí? Y a veces en el nombre de Cristo hacen muchas locuras la gente, ¿no? Otra doctrina más infiltrada en la iglesia es la sangre de Cristo. ¿Cuántos se han cubierto alguna vez con la sangre de Cristo? O sea, no mientan, ¿sí? Bueno, yo me cubro con la sangre de Cristo. ¿Sí? Como la sangre de Cristo tiene poder, entonces yo me cubro, ¿yo? Cubro a mis hijos con la sangre de Cristo. Mi auto lo cubro con la sangre de Cristo. Mi casa está cubierta con la sangre de Cristo. Y hay gente que usa la sangre de Cristo como una pata de conejo, ¿no? Piensa que es el amuleto de la protección, ¿no? Y eso en la iglesia es bastante común, ¿no? ¿Sí? Más en la iglesia pentecostal. ¿Sí? Cubrirte con la sangre de Cristo. Entonces, tenemos que darnos cuenta, hermanos, que hay cosas que no son ciertas, ¿vio? Miren lo que dice el libro de Hebreos 9. Pero bueno, son cosas aprendidas, ¿vio? Entonces, cuando uno aprende, ¿vio? Y no toma el tiempo para ver si en verdad Dios manda que se hagan las cosas, entonces vamos a errar. A veces va a ser por ignorancia, por impericia, ¿vio? Porque es más cómodo, ¿vio? Que... Bueno, si lo dijeron de ahí del púlpito debe ser verdad. Desde el púlpito se dicen muchas mentiras, hermano. Porque si no la iglesia no estaría como está hoy. Mucho engaño, mucha mentira, ¿vio? ¿Entiendes? Si todo predicador diría la verdad, la iglesia sería otra cosa. ¿Entiendes?
Entonces todo es sutil, ¿no? ¿Sí? Y lo que tiene que ver con la guerra espiritual, entre comillas, porque hay que tener mucho cuidado con eso, porque los demonios operan mucho ahí, ¿no? Porque hay mucho misticismo, ¿no? Entonces cuando hay misticismo en la persona, ¿sí? Está en la casa, escucha un ruido, un demonio, ¿no? Ya está ahí predispuesto que hay un demonio, ¿no? Y aparte hay un gato que está pasando, ¿no? Pero ya tiene la disposición abierta, su alma, ¿sí? A las cosas ocultas, ¿no? Nunca va a pensar un ángel, yo siempre pensé que hay un demonio que está en la casa, ¿no? ¿Sí? El que tiene esa predisposición ya, su ser, ¿no? ¿Sí? El que es místico, todo lo lleva a lo espiritual, ¿no? Y hay gente que cae en el extremo, ¿no? ¿Sí? Entonces la pasa soñando, ve ángeles, ve demonios, sube, baja, ¿no? Y tiene un embrollo en la cabeza. Mire, toda visión, todo sueño que Dios le dé a la persona, nunca se puede desencajar de la palabra de Dios. Si ese sueño, esa visión altera la palabra de Dios, no es de Dios. Por eso es necesario conocimiento de la palabra de Dios para poner un filtro, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo nacieron las religiones falsas? ¿Por qué? El Mamón, el testigo de Jehová, G12. Se le apareció un ángel y el ángel le dio una revelación. Ahora, si hubiera tenido conocimiento de la palabra, hubieran rechazado el mensaje que se le dio. ¿Entiende? Mira lo que dice ahí 9:8, dice, dando el Espíritu Santo, dice, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, de tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es el símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, dice que no puede ser perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo comidas y bebidas diversas, alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvase al Dios vivo. Bueno, lo primero que hace la sangre, limpia nuestra conciencia. Acá no habla que la sangre te cubre. La sangre trae remisión de pecado. Nos redimió de la maldición de la ley. Por medio del derramamiento de la sangre hemos sido justificados nosotros. Pero en ningún momento usted va a encontrar la palabra que la sangre te cubre como un amuleto, una protección. ¿Entiende? Yo le aconsejo que lea Hebreos 8, 9, 10 para poder entender un poquito más, ¿no? ¿Sí? Entonces la sangre no tiene un poder extra, ¿no? Bueno, entonces yo me curo con la sangre, ¿no? ¿Sí? Voy a salir a trabajar, como salgo de muy temprano, me curo con la sangre de Cristo. No tiene ningún efecto ni ninguna causa eso. ¿Sí? Por eso dice la palabra, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? El que está en comunión con Dios, Dios te va a guardar. Dios va a cuidar tu entrada y tu salida. Pero nunca menciona la sangre de Cristo como tal cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, si alguno tiene ese cliché que aprendió en alguna iglesia, no lo repita porque uno repite y otro repite, otro aprende, otro repite, ¿no? Y el error se transmite así, ¿no? Se va repitiendo, ¿no? Entonces, como nadie se detiene a ver si lo que están diciendo Dios lo manda, Dios enseña, entonces queda establecido como una verdad. ¿Entiendes? Se repite, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, también en la guerra espiritual, leí el libro de Josué, capítulo 6. Esto lo he visto en una iglesia que se ha hecho. Josué 6:13. Y muchas iglesias a veces, más no de los que son de índole pentecostal, hacen estas cosas también. Por eso le digo, a veces cuando uno se vuelve místico, hermano, va a hacer cosas que Dios no manda, ¿no? Bueno, al menos algunos como acto profético hacen en las iglesias que le dan 6 vueltas o 7 vueltas a la iglesia, ¿no?
o al barrio, o a la ciudad, o al lugar donde quieren tomar el territorio. Entonces, para tomar el territorio, vamos a hacer lo que hizo Josué. Vamos a dar 6 vueltas, 7 vueltas, ¿sí? Para que tengamos la conquista de nuestro Jericó. Y las murallas espirituales e invisibles que nosotros no vemos caigan, ¿vio? Bueno, eso Dios le mandó a Josué que haga otra cosa, ¿vio? Pero a nosotros no. ¿Entienden? Dice acá, capítulo 6, verso 3, dice: rodearéis por la ciudad a todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. El verso 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Ellos dieron 6 vueltas, y al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Hoy se hacen muchas cosas en el nombre del Señor y la guerra espiritual. Algunos, mira, están pagados helicópteros que rocíen los lugares con aceite, ¿vio? Por eso digo, se llegan a torcer tanto la verdad, hermanos, ¿sí? Y nosotros nos mandó a evangelizar, ¿sí? Nos mandó a llevar la palabra. Si alguien quiere conquistar un territorio, tiene que sembrar la palabra. Nada más. Tiene que orar y sembrar la palabra. Esparcir la semilla del Evangelio. De esa forma se gana un territorio. Sembrando la semilla del Evangelio. ¿Entienden? Van a encontrar buena tierra y buenos corazones que acepten al Señor. No son actos proféticos y derribando no sé qué cosa. Y si usted presta atención a la palabra ahí, si lee esos 2 versículos que leímos, se va a dar cuenta que el pueblo dio 13 vueltas, no 7, ¿no? ¿Entienden? 6 el primer día, 7 el último día. Son 13 vueltas. 13 vueltas después de gritar. Y hay estas canciones que dicen las 7 vueltas, ¿no? ¿Sí? Porque uno, ¿vio? Por repetición puede aseverar algo como una verdad, no es cierto. ¿Sí? Podemos estar correctamente equivocados nosotros, ¿sí? Pero como no nos detenemos a pensar, ¿sí? Porque ese es el gran flagelo de la iglesia hoy. Tenemos una iglesia que tiene los ojos pesados, ¿vio? Para indagar en la palabra. ¿Sí? No quieren pensar. Mejor que piense el otro. ¿Sí? Y si lo dijo el pastor, está bien. O si lo dijo el otro fulano, está bien. Ahora, si el pastor se equivoca, no hay quien lo salve, ¿vio? Porque se van todos al pozo. Porque si el pastor se tuerce en la iglesia y comienza a agarrar un camino diferente a la doctrina que Dios le dejó, la iglesia también se va a inclinar, ¿vio? Ahora, si hay gente entendida que está buscando al Señor y está buscando la verdad, entonces pueden alertar al pastor que se está desviando del camino, ¿no? ¿Entienden? ¿Por qué hay iglesias que tienen la apostasía? Porque no hay nadie que hable. ¿Sí? Porque digo, se llega a un nivel de idolatría, de fanatismo a veces, entonces no se cuida la iglesia. Cuando no se cuida la doctrina, no se cuida la iglesia. ¿Entienden? Y si nosotros como cristianos amamos la iglesia que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, debemos cuidar la palabra también. ¿Sí? Porque usted en su mano tiene lo que más importante que el cristiano puede tener, la palabra de Dios. Pero en este tiempo se ha devaluado tanto la palabra de Dios que el cristiano les quitó el interés a la palabra. ¿Sí? ¿Por qué los cristianos de antes eran más efectivos que ahora? Porque eran más puros. ¿Sí? Porque abarcaban más con el Evangelio. Porque alumbraban más el Evangelio. Porque era gente comprometida con la verdad. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando los discípulos dice que cruzaron una región y la multitud buscaba al Señor, ¿vio? Y lo encontró, ¿vio? Y el Señor le dijo: ¿por qué me buscáis? Ustedes me buscan porque así les di de comer. Porque él había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿vio? Entonces, ¿por qué me buscan? ¿Sí? No lo estaban buscando a él. Querían lo que Dios les podía ofrecer, pero a él lo buscaban, ¿no? Por hay muchos cristianos que no buscan la verdad. Él es la verdad. Él dijo: yo soy la verdad. Soy el camino. ¿Sí? Él es la luz. Cristo es la verdad. Y la verdad es la palabra. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el pan. Él es el regocho carne. Todo cristiano que no valore la palabra no valora a Cristo, por más que diga con la boca que lo ama, ¿eh? ¿Sí? Si usted dice que ama al Señor y usted no ama su palabra, usted no lo ama.
Si no le importa la palabra, conocer la palabra, entender la palabra, usted no le ama. Porque Él es la palabra. ¿Entiende? ¿Sí? Él dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y vida. ¿Sí? Vivifican el corazón, transforman la vida de la persona, la palabra de Dios. Entonces estamos en una temporada que la palabra está devaluada, está por el piso la palabra de Dios. Se hacen un montón de cosas en nombre de Jesucristo dentro de la iglesia. Y la palabra es lo último, ¿no? ¿Sí? Si es que hay tiempo, predicamos. Si no hay tiempo, no. Y en algunos lugares ya ni se predica. Y en algunos lugares ya ni Biblia se lleva, ¿no? Hay lugares que no hay Biblia. ¿Por qué? Porque se apela a la comodidad, a la conciencia de la gente, para que la gente no se sienta incómoda, no se sienta mal, ¿sí? No se ofenda. Porque capaz que se ofende y no te da su ofrenda, entonces, como no quiere pedir una ofrenda, prefiere no ofenderte, ¿no? ¿Sí? Bueno, todo eso pasa hoy en la iglesia porque se devaluó la palabra. ¿Entiendes? ¿Qué más? Judas, capítulo 1. Esto también es concerniente a la guerra espiritual, ¿no? ¿Sí? 1:9 dice así. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman a cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¿Yo? Hoy hay muchos que en lo que es la guerra espiritual, algunos atan al diablo, lo encadenan, lo acogotan, lo maldicen. ¿Sí? ¿Cuándo han escuchado predicadores así? Pero me acá dice que el arcángel no se atrevió a proferir maldición sobre el diablo. Le dijo que el Señor te reprenda. ¿Vos lo maldijo? ¿Sí? Y nosotros que somos inferiores a los ángeles, hay cada uno haciendo un montón de cosas en el nombre de Jesucristo. Por eso digo, todas estas cosas no traen un misticismo y una creencia a la persona de que tiene cierta autoridad que no la tiene, ¿yo? ¿Sí? Y los demonios, como son bien burlistas, ¿yo? Saben engañar, te pueden hacer creer, ¿yo? ¿Sí? Por eso el Señor mandó a expulsar a los demonios, ¿yo? En su nombre, ¿yo? ¿Sí? Yo he visto predicadores conversar a veces como hasta media hora con el diablo, ¿yo? Agarran a un endemoniado y empiezan a hablar. Y a veces tan largo tiempo hablándole, ¿yo? Preguntándole preguntas, ¿yo? Y Dios no nos mandó eso a nosotros, ¿no? Bueno, toda esa doctrina está infiltrada en la iglesia. ¿Por qué? Porque está el yo del hombre, ¿no? ¿Sí? Que se cree no augura autoridad que tiene, ¿no? Entonces el hombre se quiere mostrar y Satanás, siendo más inteligente que el hombre, ¿sí? Se mete en ese juego, ¿no? Y distorsiona la verdad, ¿no? ¿Sí? El Señor nos dio autoridad a nosotros, ¿sí? ¿Entienden? Y esa doctrina también, hermanos, que de atar fuera a los demonios, echar fuera a los demonios. Mateo 18. Me presta atención a estas cosas, hermano, porque si un día usted se ora por la gente o tiene que evangelizar y pasa que se le manifiesta alguna persona, tiene que saber qué hacerlo. ¿Sí? Mateo 18. Dice así, de cierto os digo, 18:18, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando de este versículo, ¿sí? Se toma la palabra para poder atar los demonios. Alguno que viene de otra iglesia, ¿cuándo ha escuchado a los ministros atar demonios? Es muy frecuente en la iglesia, ¿sí? Yo te ato, te encadeno, yo, ¿sí? no sé qué, le hace un moño al diablo, yo. Pero no sé qué pasa porque siempre el diablo se ve que se desata el nudo, se lo hicieron mal y vuelve de vuelta. ¿Sí? Viene el otro culto, el que estaba en demonio otra vez, está en demonio otra vez. ¿Sí? Porque Dios no nos mandó a nosotros a atar nada, ¿no? Acá cuando habla de atar y desatar, habla con respecto al perdón. Por eso hay que leer el contexto, el texto y el contexto. Está hablando cómo perdonar al hermano, ¿sí? Y acá el Señor le explica, Pedro dice, ¿cuántas veces tengo que echar fuera el demonio y matarlo? ¿No? Pedro era bruto, pero entendió, ¿yo? Digo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y el Señor le explica, ¿yo? Entonces acá habla del perdón. Cuando uno no perdona, uno está ligado a esa persona, ¿yo? Por la falta de perdón. Pero no habla de los demonios en ningún momento, ¿yo? ¿Entiendes? Entonces, hermanos,
Estas son herejías que están dentro de la iglesia y van calando en la iglesia y se van haciendo fuertes y notorias dentro de la congregación. Y las generaciones que vienen de atrás, si la generación que viene atrás no tiene luz en su mente por la palabra de Dios, cada vez la iglesia va a ir empeorando. ¿Entiendes? Hoy la mayoría de los ministros que se van levantando ya son ministros que ya ni conocen la verdad. Están lejísimos la verdad. Escuche pastores jóvenes a ver el lenguaje que tienen y el evangelio que predican totalmente contrario a la palabra de Dios. Pero es lo que aprendieron, ¿vio? ¿Entiendes? Entonces por eso tenemos que luchar nosotros, por la verdad y por la generación que viene atrás. Esta generación tiene que llevar la bandera de la verdad, ¿sí? Defender la verdad. No solo en el conocimiento, sino también en la vida práctica, ¿vio? ¿Entiendes? Entonces, hermanos, miren que es Lucas 10:17, dice así: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Sí? Hay una diferencia, ¿no?, entre que el demonio se sujete y que usted lo ata. Sujetarse quiere decir que obedeció. Le dieron una orden y obedeció. Lo echaron fuera, lo expulsaron y obedeció. ¿Entiende? Usted no va a ver en ningún momento que los apóstoles ataban a los demonios. Entonces usted, si tiene ese pensamiento o esa enseñanza, tiene que desechar eso, ¿yo? Pues no es bíblico, ¿yo? ¿Sí? Porque sabe que por eso le digo, todo lo que usted oye, si usted no lo evalúa delante de la palabra de Dios, le va a quedar. Y el día que usted sea mandado a orar por uno que está endemoniado, le va a salir lo que está acá. Lo que usted oyó, se le añadió. Y si usted no lo sacó y quedó ahí, lo primero que va a hacer, usted va a atar al diablo, ¿yo? Lo va a hacer por inercia, porque está en ustedes. Entonces tiene que corregir, tiene que sacar. Las doctrinas que están torcidas hay que sacarlas, ¿sí? Porque hay espíritu de error en eso, ¿yo? Y podemos contaminar a otros. Es altamente destructivo, ¿yo? ¿Qué más? Vamos por lo último. Éxodo 15. Algo que está muy de moda hoy, porque bueno, son modas, ¿vio? Porque la palabra dice en la carta de Efesios, en el capítulo 4, que dice vientos de doctrina, ¿vio? Las doctrinas son como vientos, ¿vio? Pasan, ¿vio? Son temporadas, que es un furor, ¿vio? ¿Sí? Son furor. Por ejemplo, la doctrina apostólica, profética, nació en los años 90, ¿sí? Vino como un furor así, ¿vio? Ahora ya se estableció, ya es parte de la iglesia, ¿sí? En el año 2010 en adelante empezó lo que es la guerra espiritual, ¿vio? Bueno, ahora eso es parte de la iglesia, se quedó. Son doctrinas que se van estableciendo, se van afirmando, ¿vio? Pero son vientos, ¿vio? Lo tienen que saber discernir, ¿sí? Tienen que saber discernir. Éxodo 15, verso 20. Y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Bueno, las danzas en hoy dentro de la iglesia es algo frecuente, ¿sí? Hay dos tipos de danza, ¿verdad? La danza espiritual, entre comillas, que le dicen la danza del espíritu, y las danzas que hoy ustedes pueden ver en la iglesia, que bueno, tiene un montón de chicas ahí. Nunca son hombres, siempre son mujeres, ¿sí? O hay muchas iglesias que tienen mujeres, por ejemplo, está el culto, mientras se está alabando a Dios, tiene un montón de mujeres adelante acá, ¿sí? Danzando con cosas, yo no sé, las manos, ¿no? Con su atuendo, su ropa, algunas, en otros están con cualquier vestimenta más mundana que el diablo, bastante atractiva y llamativa, delante de la iglesia, ¿sí? Por eso se incorporó dentro de casi todas las iglesias. Está de moda, ¿eh? Una moda. Es un nuevo viento ese, ¿no? ¿Sí? Que eran cosas que antes no estaban en las iglesias, ¿no? Pero ahora se adaptó, ¿sí? Y se estableció. Pero ahora están sumando otra cosa nueva que son las pantomimas, ¿no? ¿Sí? Sube un grupo de jóvenes por ir a la iglesia y empiezan a hacer coreografía, ¿no? Te ponen una canción y te empiezan a bailar. Y
cada vez se va cediendo más el terreno, se va permitiendo, ¿no? Y se va estableciendo, se va quemando esa iglesia. Y va quedando. Claro, como nadie dice nada, ¿sí? Entonces, bueno, como lo hizo la hermana de Aarón, nosotros también danzamos, ¿no? ¿Sí? Los otros que son más espirituales, los pentecostales, bueno, son los que danzan en el espíritu. ¿Sabe cuántos problemas he tenido acá con los que danzan en el espíritu? Una lucha, ¿no? Con esa gente. ¿Por qué? Porque es algo que bíblicamente no lo puede mostrar. Que el espíritu toma una persona para danzar. Bíblicamente no lo puede mostrar. ¿Entiendes? La danza que hacía la hermana de Moisés era una danza hebrea, parte de la cultura de ellos. ¿Sí? Pero cosas también que aprendieron en Egipto, ¿no? Recuerdo que salían de la esclavitud ellos, ¿no? David también danzó. ¿Se acuerdan cuando recuperaron el arca? Él danzó. Ves que hay canciones danzo como David, danzo como David, empieza la gente ahí, que era como trompo, danzo como David. Bueno, David no danzó en el espíritu. David danzó en sus cinco sentidos. Y cuando Mical, que era su mujer, le dijo algo de la terraza, él le contestó. Él se empezó a vestir y empezó a girar, ¿no? Y ahí venía a cantar otra canción, remolineando, ¿cuánto escuchan? ¿Sí o no? Remolineando, ¿no? Termina todo transpirado, la iglesia ahí, bueno, eso es parte del circo de la iglesia. ¿Entiendes? Y a mí siempre me llamó la atención algo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Yo digo, ¿cómo puedo? Yo digo, bueno, vamos a ver si es cierto. Si el Espíritu Santo puede tomar una persona y la persona danzar, bueno, ¿por qué no lo hace en cualquier momento que no sea una canción que sea movida o muy rítmica? ¿Por qué necesita un coro para poder danzar? Mira, había gente que usted pone un coro y como que le tocó el botón y salió. Y no se queda en su lugar, ¿no? Salen a los pasillos de la iglesia y empiezan. Mira, había gente que de la iglesia que nosotros veníamos, pero terrible, ¿no? Y si se tenía bronca con otra hermana, como todos tenían el pelo largo, le pegaban con el pelo en la cara, ¿no? Hasta que un día pasó tuvo que parar el culto, ¿no? No, acá ya se están pasando roja, ¿no? Sí. Porque acá una vez una hermana que venía de esa iglesia, yo mirá, vos si querés danzar, hacete todo lo que vos quieras. Pero acá no te va a agarrar nadie. Así que si vos te caes y te rompés la cabeza contra la pared, no fue el Espíritu Santo entonces. Porque si Dios te va a guardar. Entonces vos danzás con libertad. ¿Sí? 2 veces nomás lo hizo acá y las 2 veces le pegó un cachetazo al marido. De verdad se lo digo. Entonces yo cuando veía que empezaba, nos corríamos, ¿no? Dejá. Porque yo también quiero verificar si es Dios. Ahora, si ustedes se ponen a girar y tenía 3 o 4 personas atrás, ustedes saben que no la van a caer al piso, ¿no? ¿Sí? ¿Entienden? Ahora, desde Pentecostés en adelante, nadie danzó. Nunca. ¿Entienden? Entonces a veces la fiebre colectiva de lo que nos ha inculcado a nosotros, ¿no? Que si fue Dios, fue Dios. Bueno. Entonces yo le digo a la hermana, mira, si esto fuera algo espiritual, y a mí me hace crecer, me hace madurar, mejora mi conducta, mi carácter, mi forma de ser como cristiano, entonces yo también me pongo a agitar con vuelo. Pero como sigue siendo el mismo carnal, el mismo mundano, entonces prefiero no estoy de acuerdo con eso. Uno tiene que examinar todo, ¿no? Y muchas de esas cosas los umbandas lo hacen igual. ¿Sabe cuántos de esos que danzaban se manifestaban espiritualmente? Puede tener un espíritu bandismo. ¿Entienden? A veces no es el Espíritu Santo. No todo el que habla en lengua habla en lengua espiritual, ¿eh? Algunos hablan en lengua demoníaca. Y a mí me tocó una hermana que vino acá, no sé, de visita, no se la vi, una visita acá, y empezó a hablar en lengua, ¿no? Se me ponían los pies de gallina, ahora yo lo puedo percibir, yo estaba allá parado, y enseguida cuando empezó a hablar lo percibí, ¿no? Sentí como que me iba a pasar algo a mí, y le reprendí y se cayó enseguida, ¿no? Pero era un espíritu inmundo, ¿no? Pero parecía que hablaba en lengua, ¿no? No todo lo que brilla es oro, ¿no? Y no es lo que parece Dios de Dios.
¿Entiendes? Por eso es necesario el discernimiento, pero también el conocimiento de la palabra de Dios. Mire, desde el Génesis hasta el libro de Hechos, nadie danzó en el Espíritu. Y desde Hechos hasta el final, nadie danza en el Espíritu tampoco. Por lo que pasa es que a veces hay fanáticos, ¿vio? Si usted escucha a Gigi Ávila, él dice que el Señor en el cielo le enseñó a danzar. Y si usted es fanático, tiene idolatría por ese hombre, hay cosas que hizo bien pero otras no, dijo muchas herejías también, va a imitar. ¿Entiende? Por eso su único referente es Jesucristo, no el hombre, Jesucristo. ¿Entiende? Y Dios, cuando uno busca de corazón, Dios va a traer la revelación de la verdad. Yo le rogaba a Dios meses, digo, Señor, si esto de verdad, yo no quiero venir a una iglesia para contenderme la mente, si esto de verdad, bueno, haceme que a mí me pase. Yo estoy abierto a que a mí me pase. Yo también lo quiero experimentar. Nunca me pasó, durante 3 años, ¿entiendes? Entonces esas cosas, hermano, tenemos que cuidar. Yo no sé si algunos andan eso, ¿no? Por eso dice la palabra, mire ahí, 1 Corintios 14. Vamos a ir terminando ya. $14:40. ¿Alguien que lee? A ver. Bueno, todo es todo. Recuerde que el culto no es para nosotros. El culto no es para nosotros. Vamos al culto a gozarnos. El culto no es para vos. El culto es para Dios. Ay, hoy no me gustó la alabanza. No era para vos la canción. No me pegó una gozadera en la iglesia. No es el tema. Dios se tiene que gozar, se tiene que contentar con lo que nosotros le ofrecemos. ¿Entiendes? Nosotros le venimos a rendir culto a Él. Ahora, ese culto, porque los corintios eran bien desordenados, dice, hágase todo decentemente y con orden. Donde está el Espíritu de Dios, hermanos, primero hay libertad, pero también hay orden. La tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando el Señor habló la palabra, el Espíritu también trabajó con la palabra, y trajo orden. Porque el Espíritu siempre va a traer orden cuando hay desorden. Entonces, todo lo que altere el orden de la voluntad de Dios no es el Espíritu de Dios. ¿Entiendes? ¿Sí? Es como eso que hablan en lengua, ¿vio? Y por ahí están en la predicación y siguen hablando igual, ¿vio? No se pueden callar. Y yo no es que el Espíritu no me deja. Eso es mentira, ¿vio? Porque el Espíritu está sujeto al que habla, ¿vio? Y cuando te quede corto, ¿entiendes? Es que Dios me tomó y no pude parar, ¿vio? No, mentira, eso no es cierto. Y esa cosa hay que lidiar con esa gente que dice así, ¿no? Pero, hermanos, son cosas que tenemos que saber, ¿sí? Pues por ahí si alguno viene de alguna iglesia que es pentecostal y todas las cuestiones va a tener sus cosas, ¿no? Arraigadas, ¿sí? Todo lo que usted haga o haya practicado tiene que ver con la luz de la palabra, ¿no? Pues yo le digo, ¿se acuerdan cuando hablamos de la fe? ¿Por qué cree lo que cree? ¿Por qué cree? ¿Cómo está seguro que lo que está creyendo no es mentira? ¿Cómo está seguro de que lo que ustedes transmitieron como enseñanza era la verdad? Que todo lo que le dijeron a usted era cierto. Ustedes tienen que tener la incógnita en su cabeza. Ahora, yo le puedo mentir de acá, ¿no? Puedo torcer la palabra y mentir. Ahora, si usted no tiene en su corazón la voluntad para verse la verdad, no se da cuenta. ¿Entiende? Bueno, vamos a terminar. Voy a decir 1, 2, 3 o 4 cosas que se dicen en la iglesia. Esto es más risueño, quizás da un poco más de gracia, ¿no? Pero también, por eso digo, una vez uno repite como el oro lo que escucha, ¿no? ¿Sí? Pero tenemos que aprender, ¿sí?
Hay un dicho en la iglesia que dice, ni una hoja cae de un árbol si Dios no lo permite. ¿Cuánto escucharon esa frase? Ni una hoja cae de un árbol si Dios no lo permite. Bueno, es una palabra que no existe en la Biblia. ¿Sí? Por a veces uno por inercia o si aprendió puede repetirlo, ¿no? Pero no, la palabra de Dios no está. Esa palabra está escrita en el libro de Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha dijo eso, ¿Sí? Ni una hoja cae de un árbol si Dios no lo permite. La página 46 de ese libro está esa frase, y algunos la implementaron en la iglesia, ¿sí? Otra cosa más que se dice, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Suena muy espiritual, ¿no? Bueno, en la Biblia no está escrita. ¿Quién dijo esta palabra? Mahatma Gandhi. ¿Sí? Gandhi era un humanista, pero suena bien la palabra, ¿Sí? Si usted lo analiza, suena bien. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. A veces parece está reconfortante, ¿Sí? Mira lo que dice Salmos 5:4. Ya vamos a terminar. Quizás esto es más risueño, pero Salmos 5:4 es así, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Veo? El 7:11, mira lo que dice. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios no dice que ama al pecador y aborrece el pecado. Dios al pecador lo va a juzgar y lo va a destruir si no se arrepiente. Porque es un pensamiento humanista, Dios tiene misericordia de aquel que se arrepintió y reconoció su humano. ¿Entiendes? Pero del impío no. Dios va a destruir. Entonces es un buen pensamiento. ¿Sí? Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No. Dios al pecador, si no se arrepiente, lo va a destruir. Está airado, dice, todos los días. Todos los días. ¿Sí? Entonces, algo que parece y suena lindo, pero es una mentira, ¿entiendes? Otra cosa más también, para terminar, 2 Corintios 3, dice, la letra mata, (3:6) así, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Sí? Bueno, con este versículo solo, muchos, por lo general, iglesias pentecostales tienen esta doctrina, ¿Sí? Que como la letra mata, usted no tiene que estudiar la palabra. ¿Sí? O sea, está bien que usted sea ignorante, porque la letra mata. Entonces, para que el espíritu te vivifique, vos tenés que tocar la letra. ¿Sí? Si tenés muchas letras, ya no es de Dios. Ya es tu carne. ¿Entiendes? Y por eso se fracasa mucho la ignorancia, en muchas cosas. ¿Entiendes? Porque se corre la palabra de lado. Se le da toda la libertad al espíritu, pero la palabra del costado, Y siempre desde el principio la palabra y el espíritu operaron juntos. Y al final termina igual. El Génesis comienza con el espíritu y la palabra obrando en la creación y termina al final también. Igual. ¿Sí? El espíritu llevará a la iglesia al reencuentro con Jesucristo, que es la palabra. Así el fin, principio y fin. La palabra y el espíritu trabajan juntos. Y donde hay un desequilibrio, va a haber error. ¿Entiendes? Entonces, hermanos, si aquellos que anhelan predicar, estudie todo lo que pueda. Y que el Espíritu Santo lo guíe. ¿Entienden? Porque en ese concepto de que la letra mata, por eso entran las falsas doctrinas dentro de la iglesia.
Porque ahí los espíritus operan, ¿no? Porque como no hay conocimiento de la verdad, entonces el engaño va a entrar. ¿Sí? Y en este tiempo nosotros tenemos que cuidar. Porque una de las señales que dejó el Señor Jesucristo, los discípulos le dijeron: Señor, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Dijo: mira que nadie los engañe. Entonces, si no tenemos el conocimiento de la verdad, nos van a engañar. ¿Sí? Y creemos que tenemos libertad, pero en realidad estamos presos de una mentira, ¿verdad? Póngase de pie a morar.